Entonces, siendo ya las 12 o'clock, casi 12:03, vamos a dar inicio a este webinar que lleva por título El futuro TP en Chile, la mirada desde las candidaturas presidenciales. En primer lugar, agradecer a las instituciones que han estado detrás de esta organización, por supuesto al Foro Aequalis y a todos sus directores, también incluido nuestro presidente que está aquí presente, a la Universidad Alberto Hurtado y a Vertebral, que también ha ofrecido todo su apoyo. Un particular saludo al grupo TP de Aequalis, quien ha estado detrás de la organización de este webinar. Es un grupo de 20 personas que nos reunimos cada 15 días a debatir sobre la educación TP en Chile, y ahí está la génesis de este seminario. Un saludo afectuoso para todos ellos. Bien, como les contaba, nos quisimos reunir a debatir, a conversar sobre el futuro de la educación TP, y desde luego agradecemos la participación tanto de los panelistas como de nuestro experto, particularmente al doctor Sancajo, que nos va a ofrecer una charla inicial como telón de fondo, a través de la cual nos va a poner en perspectiva su análisis de la educación en Chile. Y agradecer también a los 4 panelistas que a continuación van a debatir a la luz de los programas de las candidaturas presidenciales. Muchas gracias a todos ellos por acceder a esta invitación. Como les decía, queremos hablar de la educación TP, su futuro. Creemos que tenemos una voz, también aquí hay votos, así es que estamos muy entusiasmados que esto resulte de la mejor manera, que pongamos en perspectiva la educación TP en nuestro país como una opción real para el desarrollo. Sin más, quisiéramos avanzar en el programa. Antes darle el pase al presidente del directorio de Aequalis, a don Iván Navarro, quien va a entregarnos un saludo inicial. Adelante, Iván. Muchas gracias. Quiero saludar a los panelistas naturalmente invitados, saludar a los miembros de la unidad de educación o enseñanza técnico profesional de Aequalis, uno de las 6 unidades de trabajo que nosotros tenemos, y por lo tanto uno de los 6 temas prioritarios en que trabaja la Fundación Aequalis, Foro de Educación Superior, desde 10 años a la fecha. Queremos hoy día hablar del presente, pero especialmente del futuro, de lo que es la contribución de la ETP o de lo que puede ser al desarrollo del país. Por lo tanto, es una invitación en este seminario a que miremos el presente, que es el de un subsistema que representa el 40% del sistema de educación superior en el país, con cerca de 500.000 alumnos del total de 1.200.000 que compone la población estudiantil del sistema de educación superior en Chile. Y dentro de ese universo de la ETP, contemplar algunas particularidades. Yo quisiera citar solo una o dos. Lo primero es que se da una perfecta paridad de género en esta modalidad, que no se da en el sistema tradicional o en el sistema universitario propiamente tal. Y el otro elemento que todos ustedes conocen es la enorme participación de estudiantes que junto con estudiar trabajan, que son jefes de familia y que por lo tanto pertenecen a la población más activa del país. Un subsistema que se ha impuesto y que es lo que es hoy día por la fuerza de sus propios actores, de su institucionalidad, y no tanto por el respaldo que pueda recibir de las políticas públicas. Por lo tanto, ahí surge ya una primera ocasión de mirada especial a este subsistema. Especialmente si queremos poner la mirada en el futuro, sobre lo que queremos conversar con los representantes de las 4 candidaturas invitadas.
Y decirles que en el trabajo que nosotros hacemos contemplamos algunos desafíos que siguen siendo desafíos siempre y especialmente hoy día frente a esta eventualidad de un cambio de políticas, un cambio de gobierno, y que por lo tanto creo que nos convoca en este diálogo de hoy día con todos nuestros invitados. Primero, el primer desafío que tenemos en la ETP, sin duda, y en todo el sistema de educación superior, es el desafío permanente de mejoramiento de la calidad de la educación, ETP. En segundo lugar, el perfeccionamiento en la implementación del Marco Nacional de Cualificaciones en actual curso. Un tercer desafío lo vemos como un desafío emergente de las nuevas metodologías de aprendizaje que están apareciendo especialmente como efectos de la pandemia y que tratan de equilibrar adecuadamente lo sincrónico con lo asincrónico para lograr un mejor aprendizaje. Un cuarto desafío lo vemos en la renovación de los sistemas de admisión, de manera tal que la ETP sea más inclusivo, que sea más motivante de lo que es hasta hoy día, para que tenga también mejores niveles de formación y de rendimiento. Y por último, en este rápido cuenteo, a lo mejor hacer mención especial al llamado, porque es un llamado realmente que hacen los territorios a la pertinencia de la ETP con sus propias realidades productivas y humanas. Yo creo que ese es un desafío que de aquí en adelante lo vamos a sentir extremadamente fuerte en todo lo que sea la planificación de actividades y en el desarrollo de la educación técnico-profesional. En 2013 y en 2017, en procesos electorales presidenciales, esta Fundación Adequalis convocó también a los candidatos presidenciales y les hizo llegar un documento con los fundamentos de nuestros estudios y de nuestras preocupaciones y del aporte que nosotros queremos hacer como una fundación fuertemente enraizada en lo que es el futuro de la educación superior de nuestro país. Este año pensamos hacer lo mismo. Y este seminario que estamos haciendo hoy día, esperamos nosotros que sea un muy buen augurio del aporte que quiere hacer una fundación como la nuestra permanentemente al mejoramiento de la educación superior en nuestro país, en este caso al mejoramiento de la ETP. En ese contexto, yo agradezco la generosa participación de nuestros invitados y muy especialmente la generosa asistencia de quienes están ya conectados a este seminario y que espero que van a permanecer hasta el final del mismo porque va a ser extremadamente importante e interesante para entender lo que viene hacia el futuro en este sector. Muchísimas gracias y les deseo un muy buen seminario. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias por las palabras y el contexto. Sin duda va a contribuir al debate que viene posteriormente. Bueno, a continuación le damos la bienvenida al doctor Adrián Sancajo, quien es doctor en Sociología y máster de investigación en educación. Actualmente es investigador y docente del Instituto de Educación de la Universidad de Manchester. Sus principales áreas de interés son las políticas educativas globales y las desigualdades en educación. Ha investigado el sistema educativo chileno y participó del proyecto TVET Chile, organizado por la Universidad Alberto Hurtado en conjunto con la Universidad de Glasgow. Presentará el doctor Sancajo parte de las conclusiones de su investigación sobre el devenir de las políticas de educación técnico profesional en Chile durante la última década. Por favor, Adrián, adelante. Muchas gracias. Voy a intentar compartir pantalla para mostrar algunas cuestiones. Creo que se ve. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación y agradecer a Equalis la invitación a participar. Me parece un foro muy interesante. Me parece también muy interesante que la educación TP pueda estar en una agenda de unas elecciones presidenciales. Todos sabemos que muy frecuentemente la ATP, la educación superior, no está presente en el debate público y político. No es
esto es una cuestión única exclusivamente de Chile, nos lo encontramos en cualquier otro contexto y me parece muy interesante esto. Voy a intentar ajustarme a los 20 minutos que me han dado simplemente para no robar tiempo a lo que creo que es la parte interesante, que es la parte de los comandos de cada uno de los candidatos presidenciales que puedan proponer cuestiones de futuro. Y como decía, voy a hacer un repaso a las políticas. En este caso me he centrado en 2006-2018, que es el trabajo que realizamos en el proyecto que se comentaba anteriormente. Y voy a hacer también alguna reflexión sobre el último gobierno de la presentación, pero me voy a centrar en esta cuestión de 2006-2018. Lo que yo pretendo no es hacer un repaso muy exhaustivo, básicamente porque tengo 20 minutos, pero me parecía interesante señalar qué cuestiones podrían ser, a mi parecer, interesantes para el debate futuro. Y decía el presidente que querían hablar de presente y de futuro, y voy a intentar ver qué elementos del pasado creo que pueden informar o pueden contribuir al debate sobre cuestiones de presente y sobre todo sobre cuestiones de futuro. Y sobre todo lo que voy a intentar es poner el caso chileno en el contexto internacional de políticas TP. Y creo que es muy interesante muchas veces, estemos en el contexto que estemos, mirarnos desde fuera, mirarnos hasta qué punto las tendencias internacionales acompañan o no los desarrollos de las políticas específicas, en este caso educativas y de TP, en cada uno de los contextos. Antes de hablar del contexto internacional, hacer una previa que ya se ha comentado muy brevemente. Lo que hoy expongo, he intentado hacer una presentación menos académica, aunque tiene algunos elementos, pero evidentemente lo que expongo es fruto del trabajo que realizamos en este proyecto de Tíbet a Chile entre la Universidad de Glasgow y la Universidad Alberto Hurtado. Yo ahora estoy en la Universidad de Manchester, pero he estado varios años trabajando en la Universidad de Glasgow. Por lo tanto, hoy no me voy a centrar en marcos analíticos, marcos teóricos, y tampoco voy a presentar demasiada evidencia porque no me daría tiempo. Aquellos que estén interesados, simplemente decir que la presentación de hoy no está basada, en mi opinión, específicamente, sino en el trabajo un poco empírico y más académico que realizamos, y sobre todo y especialmente en el primer artículo que muestro en pantalla. Dicho esto, ¿cuál es el contexto internacional? Y creo que es interesante a la hora de pensar y de repensar políticas educativas y en este caso políticas de TP. Lo que estamos viendo a nivel internacional es un interés renovado por la educación TP en todo el mundo, en un contexto de elevado desempleo juvenil y en un contexto también de incremento de la demanda educativa, especialmente en los países del sur. Esto lo escribíamos en su momento refiriéndonos a la crisis financiera de 2008, que se había alargado mucho en los países del sur de Europa, pero también en los países de Latinoamérica y del sudeste asiático. Y creo que hoy es más relevante que nunca cuando hablamos de la crisis en la que estamos o en la que nos viene después de la pandemia. Vamos a ver un aumento del desempleo, pero vamos a ver también, seguramente ya creo que lo estamos viendo, un aumento o un incremento de la demanda educativa. Y aquí la ETP está llamada a cubrir esas necesidades, a dar respuesta a estos retos. El contexto internacional también, creo que esto es interesante, es el reconocimiento de que la educación técnico-profesional tiene que jugar un papel, y esto está recogido ya en las agendas internacionales, a diferencia de agendas internacionales anteriores. Si revisan ustedes o si les suenan los objetivos de desarrollo sostenible, esto es un cambio muy importante en relación a la ATP, porque es la primera vez en que la ATP tiene un rol principal como mecanismo, como herramienta para llegar a alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible. Por tanto, estamos en un contexto internacional que propicia hablar de ATP y que pone la ATP en el centro del debate. Estamos también en un contexto internacional en el que la ortodoxia del capital humano, en la que se había basado en las aproximaciones a la hora de pensar, no solo a nivel teórico, pero también a la hora de pensar políticas de TP, está en una situación en entredicho, digamos. Creo que las críticas a las limitaciones de la ortodoxia del capital humano ya no son de unas vertientes ideológicas concretas, sino hay un cierto consenso a nivel internacional de que como mínimo la aproximación de capital humano no es suficiente para pensar hoy en día políticas de TP. Este libro que les enseño aquí se publicó el año pasado, son 3 académicos
que han trabajado mucho en cuestiones de skills, de formación de skills, de TP, de educación superior, y hablan un poco de la necesidad de repensar las políticas, seguramente de manera complementaria a la aproximación de capital humano, pero que hacen falta otras aproximaciones. Y estas otras aproximaciones tienen en cuenta que la educación TP, la educación técnico-profesional, debería tener una dimensión de desarrollo más allá del desarrollo única y exclusivamente económico. Y por lo tanto la TP tiene que cubrir otras áreas, tiene que tener otras funciones y hay que pensarla desde otras perspectivas, por resumir muchísimo cuáles son las alternativas. Y esto es una cuestión que están recogiendo organismos internacionales desde UNESCO hasta la OCDE o el Banco Mundial incluso. La necesidad de empezar a pensar políticas de TP más allá de la ortodoxia, digamos, o del capital humano. El problema que tenemos es que hay muy poco desarrollo teórico y menos empírico sobre cómo se traducen estas alternativas o estos complementos a la teoría del capital humano en políticas específicas de educación técnico-profesional. Y vamos a ver aquí que Chile es un caso relativamente interesante para analizar esta cuestión y este vacío en la literatura y vacío en las experiencias nacionales de cómo aplicar estos marcos. De manera muy rápida, para que se entienda un poco lo que voy a presentar hoy, nosotros analizamos los procesos de cambio político, los desarrollos de políticas, en este caso de las TP en Chile, a través de 3 fases en los que creemos que se entiende cualquier proceso de reforma política. En primer lugar es cómo se problematiza el ámbito y en este caso cómo se problematiza la ATP, y es muy importante entender cómo se problematiza porque en función de los problemas a través de los cuales se abre el debate sobre la ATP van a ser decisivos para entender qué reformas políticas y qué políticas se implementan. Otra segunda fase es cuando una vez consensuado que hay un cierto problema con las políticas de ATP, en este caso se abre la discusión y el debate y aquí va a haber actores diferentes haciendo propuestas diferentes. Y este es un momento muy interesante en el proceso de reforma política y el proceso de repensar las políticas de ATP para entender también cuáles son las nuevas políticas que se adoptan. Simplemente señalar que las políticas de TP hay que entenderlas y creemos que es especialmente importante en TP, más allá del ámbito educativo. Hay factores extraeducativos o que no son directamente relacionados con el ámbito educativo que son muy importantes para entender los procesos de problematización y los procesos de desarrollo de políticas de TP. Y también empezar a pensar que evidentemente hay factores políticos, económicos, sociales que explican las políticas de TP, pero también que las ideas en torno a estas políticas tienen un peso cada vez más relevante a la hora de analizar o a la hora de mediar en estos procesos de reforma. Por lo tanto, nosotros nos aproximábamos a esto, ya decía que nosotros no llegamos a analizar el último gobierno de Piñera, pero analizábamos las políticas de TP estructurando el análisis a través de los tres gobiernos. Es evidente que aquí hay ciertos solapamientos, que no necesariamente los desarrollos de política de TP responden única y exclusivamente a los periodos de cada uno de estos gobiernos, pero pensamos que era la manera que era más coherente para el análisis. Y en este sentido pensábamos y concluíamos que el primer gobierno de Bachelet y el primer gobierno de Piñera se podrían caracterizar, y ahora profundizaré un poco más, como políticas de TP todavía pensadas desde un paradigma de capital humano. Y que seguramente el gobierno de Bachelet, el segundo gobierno de Bachelet, como mínimo a nivel discursivo, luego podemos hablar de las políticas en concreto, había un principio de un intento de combinar, evidentemente, una aproximación de capital humano, como veremos, pero también una aproximación basada en derechos a la hora de pensar y de repensar las políticas de TP. El periodo del primer gobierno de Bachelet y el primer gobierno de Piñera se caracteriza por un contexto donde la TP se problematiza a través de 2 áreas principales o 2 dimensiones. En primer lugar, el ámbito educativo, y aquí en Chile esto lo explico un poco más detalladamente cuando estoy fuera, pero en Chile no tengo que explicar nada sobre la revolución de los pingüinos, sobre el contexto de 2006, cuando la educación se pone en el centro del debate político. Pero a la vez, con un cuestionamiento de las desigualdades e incluso un cierto cuestionamiento del modelo de mercado. No necesariamente con una propuesta muy concreta alternativa, pero sí un cuestionamiento del modelo de mercado. Pero paradójicamente, o digamos,
como pasa habitualmente, la educación técnico-profesional no es capaz, por diversos motivos que desarrollamos en los artículos, pero que quizá hoy no tengo tiempo, de situarse dentro de este proceso de problematización. Si ustedes piensan en el Consejo Asesor Presidencial, si piensan en la Revolución de los Pingüinos, si piensan en ese contexto de 2006, seguramente la educación TP pasó mucho más desapercibida que otros niveles educativos y otros ámbitos de discusión en educación. En ese mismo momento, o en ese mismo periodo, tenemos un ámbito de problematización extraeducativo. Y aquí son los actores económicos los que, a través de problematizar los problemas de productividad de la economía chilena, llaman a incrementar tanto la cantidad como la calidad del capital humano para mejorar la productividad y, por lo tanto, la competitividad internacional de la economía chilena. Y aquí la ATP para ellos juega un papel muy, muy relevante. Es decir, la ETP está llamada, desde esta perspectiva, a mejorar tanto la calidad como la cantidad de capital humano. Por lo tanto, cuando analizamos los dos principales foros de discusión y decisión política de este periodo, el primero para mí es el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad en Educación, la falta de centralidad de la ATP en este debate, y esto nos lo dicen los actores que estuvieron presentes, hace que vayamos a soluciones políticas que tienen como único y exclusivo objetivo dar respuesta a un proceso de movilización política, y en la ATP esto se traduce en las políticas tradicionales que tienen un carácter más bien compensatorio e indirecto. Son este aumento de los recursos de los liceos técnicos y algunos esquemas de becas que no van más allá de un carácter compensatorio en términos de desigualdades educativas. En cambio, la Comisión Nacional para la Reforma de la ATP, que podríamos decir que es el foro de discusión que viene más de un proceso de problematización de los actores económicos, es una comisión mucho más técnica, y esto son palabras textuales de muchos de los participantes, donde hay poco debate ideológico y mucho más consenso en torno a cuáles son las medidas que hay que tomar para mejorar el capital humano de la economía chilena. Y lo que nos encontramos aquí son las propuestas, más allá de algunas cuestiones específicas como la creación de la Secretaría de ETP, nos encontramos las recetas típicas de una aproximación de capital humano, es decir, la expansión de la educación terciaria, la mejora o la reforma curricular para mejorar las skills y, por lo tanto, mejorar la calidad educativa, la calidad del capital humano. Por lo tanto, aquí la receta, para decirlo muy sintéticamente, es: vamos a expandir educación terciaria, vamos a favorecer que los estudiantes de TP accedan a la educación terciaria, tanto de TP como de universitaria. Y, por lo tanto, estamos en este contexto. Si nos vamos al segundo gobierno de Bachelet, aquí lo que encontramos es, de nuevo, no tengo que explicarles nada sobre las movilizaciones de 2011, lo que se llamó el invierno chileno, que evidentemente esto toma lugar en 2011, pero pensábamos y teníamos evidencia para pensar que tiene una traslación directa en la campaña presidencial del 13 y, por lo tanto, en este periodo de 2014, aunque hay este gap, las movilizaciones continuaron después de 2011, pero digamos que se instalaron mucho en el debate educativo. No tengo tiempo para explicar por qué no tanto en el primer gobierno de Piñera, y además con un refuerzo de los estudiantes de estos grupos como actores políticos. Y eso se ve muy claramente después de las elecciones parlamentarias, cuando se genera la bancada estudiantil. Y, por tanto, la educación vuelve de nuevo a tomar un rol muy importante. Pero quizá el principal ámbito de problematización en relación a la ATP de este periodo es el cambio de gobierno e incluso el nuevo programa político del segundo gobierno de Bachelet. Y, al menos a nivel discursivo, yo he discutido mucho si esto tiene una traslación o no, pero me voy a quedar con el ámbito discursivo. Tenemos evidencia clara, y esto se dice explícitamente en el programa de gobierno, que lo que pretende el segundo gobierno de Bachelet es hacer un cambio de paradigma político que tiene su principal foco en empezar a pensar las desigualdades como freno al crecimiento económico. Y esto es muy diferente a lo que se había hecho en Chile después de la democracia, del retorno a la democracia, cuando se pensaba que el crecimiento económico era la principal vía para acabar con las desigualdades. Aquí hay un cambio muy relevante. Y además se entiende que el mercado educativo, y podríamos hablar del rol que juegan los mecanismos de mercado en la planificación de la oferta y la demanda de TP, el mercado educativo se conceptualiza
como digo, como mínimo a nivel discursivo, como un generador de desigualdades sociales. Por lo tanto, en este programa, de nuevo, y en los discursos, nosotros revisamos todos los discursos del 21 de mayo de la presidenta, hay una apuesta discursiva, como mínimo, para que el Estado tenga un rol mucho más relevante en la planificación, en la intervención, para generar condiciones de reducción de desigualdades que permitan el crecimiento económico. Y por lo tanto, este es un cambio de paradigma a nivel discursivo que tiene una traslación directa para nosotros en las políticas de TP. Empezamos ya no a hablar tanto y evidentemente aquí continúa habiendo un discurso de capital humano y continúa habiendo una apuesta por la expansión educativa, pero ya vemos que el foco se empieza a desplazar de la expansión educativa a la reducción de las desigualdades en este proceso de expansión educativa. Y empezamos a ver un cambio del cual debe ser el rol del Estado. El rol del Estado había sido hasta el momento, y esto es una característica común de la política educativa chilena, tenía un rol regulador principalmente, a un rol coordinador. Y por lo tanto, la necesidad de hacer una mejor articulación, esto es otro de los ámbitos, entre la educación secundaria y la educación de TP terciaria. Y esto se traduce en medidas como la gratuidad o las cuotas socioeconómicas para el acceso a la educación superior, a través de tanto de la ley de inclusión como de la ley de educación superior. Y además también de que empieza a haber por primera vez en muchos años provisión estatal de formación técnico-profesional. Quizá Chile sea uno de los países de la OCDE donde tradicionalmente la provisión TP, tanto secundaria como especialmente terciaria, ha estado más privatizada en todos los países de la OCDE, y eso genera algunas tensiones en términos de planificación y en términos de reducción de las desigualdades. Y lo que tenemos, y la traslación más importante de este cambio, de este proceso de problematización, para nosotros es la Política Nacional de Educación Técnico-Profesional. Y aquí el enfoque de derechos se ve cuando hay un ámbito discursivo que trata de poner el foco no tanto en la TP como herramienta para mejorar el capital humano y por lo tanto el crecimiento económico, sino empieza a poner el foco en las trayectorias educativas, laborales, personales de los individuos y cómo la TP debe cumplir un rol para intentar mejorar estas trayectorias. Y además se vuelve a repetir esta necesidad de que haya un rol más activo del Estado a la hora de garantizar el éxito de las políticas de TP. Esto lo vemos en medidas muy específicas y no voy a entrar en el detalle, pero todo el ámbito de gratuidad, de orientación de la educación superior va en esta línea de apoyar las trayectorias educativas, de entender la ATP como un dispositivo educativo que tiene que acompañar las trayectorias educativas de los individuos, tiene que ser un dispositivo que más allá de mejorar capital humano y por lo tanto crecimiento también tiene que aportar en la reducción de las desigualdades. Y vemos también en cuestiones del ámbito de un rol del Estado, aparte de la provisión estatal, también vemos una cierta necesidad de generar una institucionalidad a través del Consejo Asesor, de los consejos regionales de TP. Por lo tanto, un poco esto sería para nosotros lo que ha sido el recorrido de las políticas de TP en Chile. ¿El segundo gobierno de Bachelet quiere decir que no hay una aproximación de capital humano? Evidentemente la hay. Se sigue hablando de expansión de la educación terciaria, seguimos en un proceso de expansión de la educación terciaria y seguimos teniendo componentes de capital humano. Por lo tanto, no es tanto abandonar y un cambio de paradigma a un punto de inflexión enorme, sino intentar incorporar esta aproximación basada en derechos a la hora de pensar políticas de TP. Y acabo ya, me queda un minuto, con algunas reflexiones finales que creo que pueden ser interesantes para el debate posterior y para pensar ideas de futuro. Durante muchos años el capital humano ha sido la principal manera, o la teoría del capital humano ha sido la principal manera de pensar políticas de TP y políticas de TP de educación superior. Y esto lo vemos no solo en Chile, sino en otros contextos, pero es especialmente explícito en Chile, porque el capital humano tiene un atractivo para el policy maker, para el hacedor de políticas, muy relevante. Es muy fácil articular a través de capital humano políticas educativas de educación superior y de TP con las prioridades económicas. Podríamos decir, y esto es muy evidente en la Comisión de Competitividad, que tienen un enfoque más tecnocrático, que todo tiene un sentido común, es decir, mejoremos
facilitemos el acceso a la educación, esto generará tanto mayores ingresos y, por lo tanto, mejor inserción laboral para los alumnos o para los individuos, como para el crecimiento económico del país, y además provee de soluciones específicas para la ATP. Si pensamos políticas de ATP desde una perspectiva de capital humano, lo que hay que hacer es ampliar acceso a educación, tanto sea terciaria como el vínculo entre la ATP secundaria y la ATP terciaria, o la ATP secundaria y la universidad. ¿Qué pasa cuando las desigualdades se ponen en el centro del debate, que creemos y entendemos que es lo que ocurrió en el proceso de problematización previo al segundo gobierno de Bachelet? Que para nosotros, y creo que esto está recogido en el libro que les mostraba al principio y también por parte de los diferentes organismos internacionales, la aproximación de capital humano tiene muchas dificultades para articular una agenda cuando las desigualdades están en el centro del debate. ¿Qué nos dice? Es muy difícil pensar qué nos dice la teoría del capital humano cuando lo que pensamos es que hay que reducir desigualdad educativa para generar desarrollo económico. Además, tiene como principal orientación política, ya les decía, la expansión de la educación. Pero cuando hemos alcanzado cuotas de expansión tan altas como las que se han alcanzado en Chile, ¿qué nos queda para pensar desde la perspectiva de capital humano? Simplemente una cuestión que comentaba en Chile. Chile es quizá el ejemplo, diría que es el país de la OCDE con mejor nivel educativo de la población adulta, de la población en edad de trabajar, o como mínimo está en el top. Este aumento de la acreditación educativa, del nivel educativo de la población, no ha ido aparejado de un mayor nivel de crecimiento económico necesariamente. Y además, la teoría del capital humano tiene muchos problemas para responder a modelos de desarrollo alternativos, es decir, o híbridos. El modelo de desarrollo tradicional, o como mínimo desde los 80 para adelante, ha sido desarrollo económico entendido como crecimiento económico. Si entendemos desarrollo económico como reducción de desigualdades sociales, como acceso a derechos, la teoría del capital humano tiene muchos problemas para pensar políticas de ATP en ese contexto. Pero también el enfoque de derechos también tiene algunas limitaciones o tiene algunas barreras que yo creo que son muy interesantes de pensar. Es muy difícil implementar una aproximación, y creo que la experiencia del segundo gobierno de Bachelet lo muestra, pensar políticas de ATP basadas en derechos si no hay un cuestionamiento de otras estructuras sociales y económicas que van aparejadas a ellas. Por lo tanto, es muy difícil pensar políticas de ATP solo en el ámbito de la ATP basadas en derechos, porque nos queda todo un ámbito de mercado laboral, de estructura económica que es muy complejo y que contradice muchas veces estas políticas de ATP. Y por lo tanto, lo que observamos es que estos enfoques alternativos están todavía muy lejos de ser hegemónicos en las políticas que se implementan. Podemos decir que esta necesidad de enfoques alternativos es hegemónica ya en el discurso internacional respecto a las políticas de ATP, pero nos falta mucho para pensar qué políticas específicas de ATP van aparejadas con esto. Y yo creo que tiene muchos problemas si no repensamos el paradigma de crecimiento tradicional. Y esto creo que, simplemente ya acabo con esto, es una cuestión que creo que es muy relevante para pensar hoy en día. Los responsables políticos no pueden pensar políticas de ATP más allá del cual es el paradigma de desarrollo económico. No por una perspectiva funcionalista, desde que la ATP tenga que servir al desarrollo económico, sino que es muy difícil para alguien pensar a políticas de ATP y políticas de educación superior fuera del ámbito del desarrollo, del paradigma de desarrollo económico. Por lo tanto, si la idea es transitar hacia nuevas aproximaciones que combinen quizá capital humano con otras aproximaciones para pensar políticas de ATP, se hace más necesario que nunca repensar o debatir cuál debe ser el paradigma de crecimiento económico que vehicule todas estas políticas educativas y especialmente en la ATP y en la educación superior. Ya con esto concluyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Sancajo, por su telón de fondo tan inspirador a la conversación que queremos establecer a continuación. Sin duda dan ganas de interactuar, preguntar, debatir, pero lo vamos a dejar para el final. También invitamos a nuestros
participantes que pueden hacerle preguntas al doctor Sancajo a través del chat, las vamos a registrar y al final de la jornada, por supuesto, podríamos interactuar si es que tenemos tiempo. Así que muchas gracias, Adrián, nuevamente. Excelente presentación. Vamos a dar entonces inicio ya al panel. Este panel lo va a conducir Marcela Arellano. Marcela es directora de Integración y Cooperación Institucional de Duoc UC, es miembro del directorio Aequalis, también coordinadora junto con quien habla de la unidad TP. Fue secretaria ejecutiva de formación TP en el Minedu entre los años 2014 y 2018. Marcela nos va a hacer una breve introducción sobre el estado actual de las principales políticas públicas en educación TP y va a conducir el panel. Así que adelante, Marcela, bienvenida también. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, yo creo que Adrián nos pone un marco conceptual, teórico y hace un recorrido por la última década de las políticas educativas del sector técnico profesional, al cual yo no sé si tengo mucho más que agregar, solo recordar que en general la educación técnica es la puerta de entrada, muchas veces para el mundo del trabajo, pero es sobre todo el espacio de formación de ciudadanos, ciudadanas, personas que eligen esta forma de aprender para ir construyendo sus proyectos de vida, laborales, educativos, y para ir soñando en una trayectoria que se extienda a lo largo y ancho de sus vidas. Sin embargo, y lo dijo al inicio el presidente de Aequalis, es un sector que generalmente queda desplazado o no priorizado en las políticas educativas. Solo voy a dar dos ejemplos. En el 2016, y después de 75 años de existencia de la educación técnica en el nivel secundario, en el nivel medio, recién el Ministerio de Educación desarrolla una política nacional para orientar al sector, una política que fue participativa, donde se involucraron las comunidades educativas a nivel nacional, y solo en 2018 la normativa que regula la educación superior en Chile reconoce que en el sistema de educación superior existen dos subsistemas, el subsistema universitario y el subsistema técnico profesional, y que cada uno de esos subsistemas tiene sus características y atributos propios. Y eso a pesar digo a pesar por la cantidad de años que han pasado, que hoy en día alrededor de 500.000 de estudiantes están en la educación técnico profesional, ya sea en carreras de 2 años, de 4 años, estudiando en un CFT, en un IP o en una universidad que ofrezca carreras técnicas. Entonces, hoy tenemos una estrategia nacional, hoy tenemos un avance en las experiencias demostrativas de marco de cualificaciones. Hoy los docentes de la educación técnica de nivel medio son parte de un sistema de carrera docente, y los estudiantes pueden acceder a la educación superior también con distintas ayudas estudiantiles, pero también por gratuidad. Han habido progresos, han habido avances y sin duda todavía queda mucho que avanzar y muchos desafíos, y eso es lo que queremos ahora conversar. Entonces, tenemos 4 invitados que representan a los comandos de los candidatos presidenciales Boric, Kast, Sichel y Proboste. Entonces le damos la bienvenida a ellos. Vamos a tener 3 rondas de conversación y después vamos a recoger las preguntas que lleguen a través del chat, y espero que todo eso lo logremos en 45 minutos. Los voy a presentar por abecedario. Bienvenido Fernando Carballo. Fernando es abogado y magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, investigador de la Fundación Nodo 21, asesor de parlamentarios del Frente Amplio en Educación, es director del fue director del Centro de Estudios de la FECH en el 2016 y es el vocero de Educación Superior del comando de Gabriel Boric. Bienvenida también Paulina Dittborn, licenciada en Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Chile, directora de la Red de Colegios Santo Tomás, ex prorectora de la Universidad de las Américas, fue vicerrectora académica de INACAP. Ella es miembro del equipo de educación del comando de José Antonio Kast. También le damos la bienvenida a esta actividad
a Ana Luz Durán, trabajadora social y magíster en Ciencia Política de la Universidad Católica, doctora en Derecho y Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid y decana de Educación de la Universidad San Sebastián. Ella es la encargada de Educación del Comando de Sebastián Sichel. Bienvenida. Buenos días también, Antonio Peñafiel, ingeniero civil industrial de la Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad Oberta de Cataluña, director general económico de la Universidad de Valparaíso, miembro de la Comisión Económica del CRUCH y encargado de Educación Superior del Comando de la candidata Yasna Proboste. Nosotros previamente con el equipo organizador hicimos un sorteo para que entonces en cada vuelta vamos a alternar el orden. Vamos a partir entonces ahora esta conversación por Antonio, después Antonio, Paulina, después Fernando, después Ana Luz, y la siguiente ronda alternamos el orden. ¿Les parece? Escuchamos a Adrián, que nos presentó el estudio que han venido desarrollando con investigadores chilenos y con la participación de distintos actores, y también ustedes conocen los avances que el sector ha tenido en la última década. Entonces, desde la perspectiva de los programas que han ido construyendo y que se han ido presentando al país, ¿cuál es el rol que cumple la formación técnica? ¿Cómo esperan que esta se proyecte y continúa? ¿Qué cambios creen ustedes que son urgentes de incorporar? ¿Y qué sello buscaría un gobierno de su coalición para darle a este sector? Y partimos entonces con Antonio. Es una pregunta general para todos. Sí, hola, buen día, y mis primeras palabras son de agradecimiento a los organizadores, a Equalis, por esta importante iniciativa que nos permite también conectarnos, recoger y ofrecer también lo que nosotros hemos estado viendo al respecto de la educación superior y en particular de la formación técnica profesional. Cuando uno piensa en el rol que tiene la formación técnica profesional, siempre se vienen palabras en comunes, escenarios o frases típicas, pero para los que vivimos, trabajamos y creemos en el tema de la importancia de la educación, para nosotros se nos traduce el rol de la formación técnica, primero de la educación y luego de la formación técnica, en una cosa vital para cada uno de nosotros, para cada una de las familias, para cada uno de los jóvenes. Es decir, cuando pensamos en cualificaciones, cuando pensamos en formación, es una cosa cotidiana que nos afecta día a día a las comunidades, lo que pueden, lo que hacen, las limitaciones o los potenciales que tiene cada comunidad, cada persona, responde justamente al nivel de educación, responde al nivel de formación, responde a las cualificaciones que tienen las personas y agregadas en sus comunidades. Por lo tanto, entonces, cuando uno piensa en el rol que tiene la educación y la formación técnica profesional, cuando uno lo baja y lo ve en el día a día, entiende finalmente a qué se refieren las frases, como nos decía recién Adrián, esto de capital humano, esto de desarrollo país, esto de equidad. Con estas capacidades que se le entregan, con las herramientas que tiene cada una de las personas que conforman las comunidades y el país, se logra justamente darle sentido a esas frases típicas, a esas frases cliché. Respecto, porque la pregunta también tenía como tres partes. Uno, el rol. Luego, ¿cuáles son las propuestas que se están haciendo desde cada uno de los proyectos de candidatura? La propuesta que nace desde los IU que hemos construido para generar el programa tras la candidatura de Yasna Proboste, pretende primero que nada reconstruir las capacidades dañadas, afectadas, que han sido transversales en los distintos sectores del país y del mundo tras la pandemia. No solo me refiero a capacidades institucionales afectadas, mermas de ingresos, mermas de recursos, ajustes de personal y una serie de situaciones que afectan a las instituciones, sino también
pensando en las capacidades educativas, en los aprendizajes de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes, de nuestros trabajadores que se capacitan, que se vieron sin duda también afectadas en este tiempo. Entonces, como primera propuesta, uno de los ejes transversales que propone Yasna tiene que ver con reconstruir estas capacidades dañadas, para lo cual estamos diseñando inclusive líneas presupuestarias que tienen que ver de carácter de emergencia, dos ejercicios anuales de presupuesto, por ejemplo, distintas de propuestas más de largo plazo que requieren diseños presupuestarios más de carácter permanente. Entonces, eso como una primera medida. Y otra medida, otra propuesta que tiene que ver también con el sello diferenciador o con las características que le estamos dando a las propuestas de Yasna, tiene que ver con un sistema de ayudas estudiantiles que para efecto del tema técnico profesional que hoy día nos convoca en este evento, tiene mucho que ver, puesto que los instrumentos de apoyo estudiantil hoy día son muy rígidos y muchas veces ocurren, y lo vemos a diario, que estudiantes meritorios, estudiantes con problemas socioeconómicos quedan a puertas de concluir sus estudios, a puertas de lograr un título y se quedan sin el beneficio, sin el apoyo del Estado, y hay que estar haciendo, postularlos de nuevo a los estudiantes, tienen que volver a demostrar sus deficiencias económicas para pagar por sus cuentas. Entonces lo que estamos proponiendo es un sistema de ayuda estudiantil y en el caso técnico profesional que sea flexible, que recoja las distintas modalidades de acceso de las trayectorias de formación que tienen como característica distinta a la formación universitaria, a la formación técnico profesional, que articula los colegios, que articula centros de formación técnica, institutos profesionales, y luego genera unas trayectorias que inclusive pueden llegar a las universidades. Pero hoy día el sistema país no cuenta con instrumentos de ayuda estudiantiles que permitan justamente ir a la par, ir a la línea de la trayectoria formativa. Entonces, ese es otro elemento dentro de los muchos que tenemos como propuesta. Sí, te pido, Antonio, entonces que dejémoslo ahí en esta primera ronda, si te parece. No sé si quieres agregar algo para cerrar, y así alcanzamos, ¿no? Ya, no, o sea, para más adelante, por supuesto, podemos sí, seguir. volvemos porque así creo que no lo dije, ojalá 3 minutos cada uno máximo, y así alcanzamos Perfecto. a las 3 rondas y a las preguntas del público. Paulina, muchas gracias. la misma pregunta. Sí, ¿Qué continuamos? ¿Qué cambiamos? ¿Cómo continuamos y cómo cambiamos? Voy a ser muy didáctica, quizás en honor a la didáctica puedo parecer un poco extremo, pero quiero compartir con ustedes que nosotros estuvimos trabajando en la candidatura de José Antonio muchos meses antes en el Centro de Estudios nuestro, con un libro que sacamos que se llama Ideas Republicanas. Ideas Republicanas entonces nos pidió un grupo de personas, yo conformo el grupo de educación de esta redacción, y lo que se nos pedía era el sueño. ¿Cuál es el sueño republicano para la educación y en este caso la educación técnica? Entonces el sueño a veces no está con la realidad, tal como nos señalaba el expositor. Hay muchas variables y la educación técnica está dentro de un mar de reglamentaciones, de leyes y desde luego de su historia. Y yo quisiera ir a esta historia para hacer esta didáctica. El sueño republicano para nosotros, en el ámbito de la enseñanza media, la educación técnica debería ir orientándose cada vez más a la educación dual. Nosotros le damos mucha prioridad a la educación científico-humanista en el mundo de hoy, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de conceptos, pero queremos fortalecer la enseñanza técnica en lo central que es ello. Creo que nos acercaríamos mucho a las empresas, incluso tratando de crear que se haga igual como se hace ahora una cosa de género, que es muy prestigiada, que los directorios de empresas tengan mujeres. Nosotros quisiéramos que los directorios, que las empresas se prestigiaran por incorporar estudiantes de enseñanza media a la educación dual. Pero lo primero que nos lleva a toda esta reflexión y a todo lo que soñamos para la educación técnica es que nuestro foco está en las personas, en los individuos y en su libertad. Nosotros, todo el programa educacional de José Antonio
corta por el tema de la libertad de las personas. Entonces aquí quiero hacer una comparación. Por ejemplo, nosotros pensamos que en la enseñanza técnica de nivel superior, y esto lo pienso yo hace muchos años y lo he dicho en muchos foros, es que hubiera habido una gratuidad para los estudiantes de enseñanza técnica de nivel superior inmediata para aquellos de los quintiles menos aventajados en ingresos familiares y en aventaja, por supuesto, personas que desean realmente estudiar y que ven aquí su camino. Nosotros, en vez de entrar a la gratuidad a través de las instituciones, de fijar aranceles, de tener un Estado que se apropia de anular la desigualdad a la que se refería nuestro expositor, nosotros creemos que la manera de anular esta desigualdad es dando atribución y recursos a las personas para elegir. Cuando esto se planteó hace muchos años atrás por nosotros, ya en el primer gobierno de Bachelet y en distintas etapas, se nos negó básicamente porque dar ese subsidio a los jóvenes para elegir ellos y ellos tener sus recursos para ir en su camino de desarrollo en la educación terciaria a nivel técnico, era porque la mayoría de las instituciones de educación técnico profesional en nivel superior eran privadas. Y había una cerrazón a entregar recursos para estas instituciones, lo cual me calza perfectamente con la posterior ley de inclusión del segundo gobierno de Bachelet, donde se mete a las instituciones a quedar coartadas a que por la gratuidad en el fondo van a ser manejadas por el Estado, porque a través del recurso les van a fijar cuotas de matrícula, cuotas de cuánto significa la matrícula de las personas. Para nosotros entonces, la persona, la capacidad de elegir de la persona, nosotros la damos por sentada y tenemos plena confianza en que cada persona va a elegir su camino de la mejor manera y que nosotros no estamos en condiciones de decidir por ello. Por lo tanto, trataríamos de volver a esta libertad y a entregar cualquier manera que iguale en esto que tú describías de los dos mundo de la educación superior. Lo primero, 100 días de José Antonio, sería atacar, anular estos dos mundos, ya que hay un solo mundo y los estudiantes de educación técnica necesitan igual cantidad de recursos que la educación superior universitaria para tener su desarrollo. Ese es el punto central. Gracias, Paulina. Dejémoslo ahí porque justo la segunda pregunta vamos a profundizar justamente en el tema del financiamiento. Fernando, la misma pregunta y sí. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué sello buscaría un gobierno de Gabriel Boric? ¿Qué sello buscaría en la ATP? ¿Qué cambios o qué elementos de continuidad ven ustedes como en el debate que estamos teniendo? Buenas tardes a todas y a todos. Muy agradecido por esta invitación y por la oportunidad de conversar acá con distintos representantes de los candidatos para discutir ideas. Voy a pedir disculpas de antemano si me extiendo un poquito más allá de los 3 minutos. Me comprometo a ser más sintético en las siguientes, pero porque yo creo que para poder responder esta pregunta es importante entregar algunos elementos de diagnóstico que sirven para entender el contexto de las propuestas que dialogan con la presentación hecha por el doctor Adrián Sancajo y sobre las cuales quisiéramos profundizar. En Chile hemos vivido un agotamiento del modelo de desarrollo que se expresa en la educación superior y particularmente en el mundo ATP. Hemos podido observar una credencialización de la estructura productiva en virtud de que la expansión y masificación de la educación superior no ha sido coherente con las transformaciones en esta estructura, provocando una devaluación de las credenciales que golpean de forma diferenciada según el tipo de institución de egreso, generando nuevas desigualdades y profundizando las existentes. De este modo, se evidencia el agotamiento de las teorías del capital humano y una crítica profunda que se ha hecho a nivel internacional, porque ve precisamente a los sujetos solamente como factores productivos, sin entender la complejidad de las relaciones que existen tanto en el mundo educativo como en el mundo productivo. Pero no solo eso, sino que también no tiene poder explicativo del fenómeno, dado que ignora importantes desajustes que se provocan precisamente en virtud de las políticas que inspiran esta teoría. En ese sentido,
esta expansión educativa no contribuyó a la complejización productiva de forma significativa. No hemos podido observar en estas últimas décadas una movilidad social estable. El cuidado y las labores de cuidado profesionalizadas y tecnificadas están subvaloradas en general, pero especialmente en las carreras de la educación TP. Existe una dispara empleabilidad con situaciones preocupantes, como el caso, por ejemplo, de los técnicos asistentes de educador de párvulo, que tienen techos muy bajos, baja empleabilidad, bajo ingreso, y empieza a estar muy regulado. O el caso también de los técnicos en prevención de riesgo. Y por otra parte se ha ido provocando un proceso, un fenómeno que es global a nivel nacional e internacional, pero que se acentúa en los egresados de la enseñanza técnico-profesional, que es el subempleo técnico-profesional, donde si bien cerca de un tercio de la fuerza productiva con estudios en educación superior se encuentra en esta situación, en el caso técnico-profesional alcanza un 40%. En ese sentido, la situación actual permite hablar de que lamentablemente hoy día la enseñanza de educación superior, pero en particular la educación técnico profesional, ha terminado legitimando desigualdades sociales y de género. Un problema que, como decía antes, no es solo en Chile, sino que a nivel internacional. Sin embargo, depende mucho del contexto, y en los contextos nacionales esto se ha agudizado. Esta situación, si bien hay abundante evidencia, y la DIPRES ha contado con abundantes investigaciones al respecto, no ha sido tomada en consideración por las políticas públicas del sector. Situación que es contradictoria con lo que incluso señalan los objetivos de desarrollo sostenible, que reconocen que ya invertir en capital humano no es lo único. Es por eso que dentro del programa de Gabriel Boric presentamos avanzar hacia un modelo de desarrollo feminista, descentralizado, amigable con el medio ambiente, el cual requiere una nueva educación técnico-profesional. Necesitamos ir más allá de la ortodoxia del capital humano y poner énfasis en el desarrollo humano sostenible, centrarnos en las trayectorias vitales de estudiantes y trabajadores, su participación social plena y el bienestar de sus territorios. En ese sentido, debemos buscar que estudiantes y trabajadores puedan desarrollar todo su potencial. Para eso consideramos que es fundamental revalorizar la educación técnico-profesional, para superar las lógicas jerárquicas instaladas en nuestro sistema de educación superior, con un enfoque multisectorial y con la participación de todos los actores sociales pertinentes. Un enfoque que esté estrechamente vinculado con las transformaciones productivas y de trabajo. Y por eso, para sintetizar, consideramos tres propuestas. Primero, fortalecer la actual institucionalidad de educación y formación técnico-profesional, dotándola de atribuciones y contando con un nuevo ente que establezca los lineamientos de la educación y formación técnico-profesional, que coordine políticas públicas, interministerial, y que se encargue de la estrategia del marco de cualificaciones. Transformar la educación media técnico-profesional, convirtiéndola en un espacio de desarrollo personal y social, por medio de la construcción de un nuevo currículum que se haga cargo de los problemas que existen y que voy a profundizar después en la siguiente pregunta. Y finalmente, crear clústeres territoriales de desarrollo socioproductivo que respondan a las necesidades de los territorios en coherencia con un nuevo modelo de desarrollo, con iniciativas conjuntas Corfo y Ministerio de Educación, y en la que participan todos los actores, como los liceos técnicos profesionales, el mundo del trabajo, la sociedad civil y el sector público. Muchas gracias, Fernando. Después vamos a ir equilibrando los tiempos. De todas formas, muchas gracias. Dan ganas como de a cada uno empezar a preguntarle más y más y más. Así que fome ser la moderadora. Ana Luz, bienvenida. La misma pregunta, ¿cuál es el rol que cumple? ¿Qué cosas ustedes ven que hay que continuar o quizás fortalecer? ¿O cuál sería el sello desde un gobierno de Sebastián Sichel para la educación técnico-profesional? Bueno, muchas gracias, Marcela. Quiero dar las gracias también a Equalis, saludar a todos los que están, a todos y todas las que están conectados, de CFT, he visto también IP, DUOC, varias instituciones, INACAP, así que saludo a todos los que hoy día nos están acompañando. Lo primero que quiero plantear, y de ahí me iré a las medidas concretas, es que en educación superior y en educación en general, como lo ha planteado Adriana hace un momento atrás, y tú también, Marcela, han habido cambios estructurales importantes. Estos cambios estructurales, en el caso de educación técnica, aunque sean solo algunos artículos que están consignados en la Ley de Educación Superior, establecen y reconocen la educación técnica en un inicio, digamos, a través de esta ley que no estaba evidenciada en la normativa vigente como lo está a partir de esta ley. Por lo tanto, lo primero que quiero decir es que nosotros vamos a respetar y vamos a avanzar y queremos instalar aún más
el desafío y este marco estructural que nos hemos dado como país, porque entendemos que la educación superior y especialmente la educación técnica requiere ser una política de Estado y que los gobiernos tenemos que llegar a consenso. Y en este sentido estamos muy tranquilos porque los tres candidatos que están, o los representantes de los tres candidatos que están acá, participaron y apoyaron y discutieron lo que hoy es la Ley de Educación Superior, por lo tanto es una ley que tiene amplio consenso de todos los que estamos hoy día aquí presentes. Dicho lo anterior, doy tranquilidad también a quienes nos están escuchando que nosotros iremos avanzando, ya daré las medidas concretas, pero mantendremos en términos estructurales, no queremos hacer una reforma estructural, sino que entendemos esta política de Estado y por lo tanto seguiremos adelante, y esto también es una tranquilidad para ustedes. ¿Cuál es nuestro foco principal? La calidad que esté asociada a la pertinencia, y para ello se requiere, por supuesto, la articulación con los distintos niveles y sectores productivos. Una cosa muy concreta, tenemos que pensar en quienes están estudiando y en quienes egresan de estos niveles formativos. Si yo veo, no sé, el caso de una joven que está estudiando en el CFT Alto Hospicio, no en el de Tarapacá, que estudia técnico en educación parvularia, termina su carrera y ¿dónde continúa estudio? Tenemos que tener una articulación, no sé, con la universidad más cercana, sea la Universidad de Antofagasta, porque esa joven lo que va a querer a lo largo de su vida, de su trayectoria, es poder avanzar, ¿no? Avanzar a mejores niveles de cualificación. Temas que son relevantes. Reconocemos y fortaleceremos la coordinación en el sistema, así como en educación superior tenemos el SINASE, que esté coordinado se le valora, la Secretaría de TP, Media y la división es un elemento importante. Queremos ampliar la certificación de competencias que se están dando, ampliando el número de perfiles ocupacionales. La articulación que se da entre los liceos, la especialidad y las instituciones de educación superior, como lo he mencionado en este ejemplo, ¿no? Lo que importante es que la calidad de la formación que se esté entregando permita que los jóvenes tengan una rápida y buena inserción laboral. Esta articulación también implica, y alguien estaba preguntando por ahí en el chat, implica también ampliar, o sea, implementar el marco de cualificaciones TP y ampliarlo a nuevos sectores. Eso es muy importante. Hay ámbitos como tecnologías de la información que después de la pandemia van a ser mucho más importantes en términos del mercado laboral. El tema financiero, el tema salud y educación son desafíos importantes y esos desafíos los abordaremos. Muy importante también, tenemos que dejar de formar para ayer. Este fin de semana todos supimos que se había creado, ya se publicó la creación de la Comisión Asesora Ministerial para la Prospección Laboral. Muy importante para que nosotros empecemos, o sea, tengamos esta mirada informada hacia el futuro, y por lo tanto es clave la coordinación que se da en el sistema. Y por supuesto la adaptación a los cambios en el mercado laboral. Alguien también preguntaba ahí la pertinencia curricular. O sea, es clave que la unidad de currículum y evaluación se encargue de revisar el currículum en términos de avanzar hacia nuevos desafíos del sistema. Así como ha habido en el Consejo Sectorial de Energía, el poblamiento en minería, turismo y energía, es importante que el Ministerio y la unidad de currículum vaya adaptando, incorporando estos poblamientos en los rediseños curriculares. Bueno, eso como en cosas que son súper necesarias, pero pensando en que lo que tenemos que hacer es que los jóvenes y las personas, los trabajadores puedan ingresar y salir del sistema educativo para mejorar sus perspectivas en una formación a lo largo de la vida, es decir, formación de personas y también de trabajadores. Eso es lo principal. Y la calidad. El peine de la calidad es muy importante. Gracias, Ana Luz. Gracias a todos por su primera intervención. Y lo dijeron ustedes mismos, pero también es como bien evidente que sobre todo en educación superior tenemos un sistema con una estructura rígida que permite pocos intercambios o pocas pasarelas entre el sistema técnico y el profesional, escasas continuidades, hay una ley que se instala también sobre regulaciones previas, pero también hay personas que, por ejemplo, ya tienen un título profesional obtenido en un IP y quieren sacar un postítulo en la universidad y como que eso no se puede, o se puede solo en algunos casos. ¿Qué propuestas tendrían ustedes para enfrentar estos desafíos y para
ir generando sistemas de educación superior que conversan en función de los requerimientos de las personas. Partimos, Paulina, contigo. ¿Cómo se imaginan esta estructura? ¿Habría que hacer algo con los títulos y los grados? ¿Está en los planes de sus propuestas? Tienes que desmutearte. La articulación para nosotros es vital. Bueno, de hecho, yo vengo de una época donde INACAP quiso tener una articulación propia grande que después no ha resultado en los años. Pero la articulación muchas veces no se ha dado porque el mundo académico no ha valorado la enseñanza práctica como corresponde. Por lo tanto, hay estos dos mundos de los que tú hablabas, nosotros quisiéramos anularlo con dar atribuciones directas a las personas y anular las diferencias que paradójicamente, por lo tanto la articulación de CFT y de IP hacia una universidad para nosotros es hacer todos los esfuerzos necesarios para que eso cada vez se dé de manera más clara, más objetiva y más fácil. Digamos, ojalá tuviéramos algún sistema donde esto fuera mandatorio, digamos, de que habiendo hecho ciertos estudios tú puedes pasar a otro nivel y que no cada institución pone sus reglas que son las que alejan a los estudiantes a veces de otras opciones. El centro nuestro del sueño es que una persona pueda forjar su carrera, su desarrollo profesional con todos los aportes del Estado directamente a la persona y que pueda ella elegir dentro de múltiples posibilidades. Por lo tanto, sí haremos un esfuerzo enorme por la articulación, no solo desde los CFT y los IP hacia las universidades, sino que también desde los mismos escuelas profesionales, o sea, escuelas técnicas, los liceos técnicos profesionales. Además del tema dual, que yo creo que es fundamental, porque en lo que planteaba Adrián, quiero decir también que para nosotros toda esta nueva vocación técnica que por matrícula que hemos visto en Chile en los últimos años, obviamente que está vinculada a la gratuidad, pero también está vinculado a que el joven hoy día tiene menos miedo a seguir su vocación, tiene menos miedo a seguir la enseñanza técnica que se ajusta más a su propio sueño como carrera, como desarrollo profesional, porque el mundo está más grande, más rico, más interconectado y con muchas más posibilidades. Eso lo hemos visto ya por años. Entonces, el cambio de las matrículas y de las vocaciones, yo creo que va a cobrar cada vez más fuerza. Y esto estamos viendo también que nos gustaría llegar hacia los rincones más alejados de Chile, donde los estudiantes del liceo pudieran tener más y mejores opciones, por lo que ya aprendimos con la pandemia, que somos capaces de hacer, por lo menos en la enseñanza teórica, a través de, digamos, la tecnología. Y la enseñanza práctica, acercarla a donde está lo de la práctica profesional, que son las empresas, las pymes y las pequeñas y grandes empresas. Gracias, Paulina. La misma pregunta, Antonio. En una estructura rígida como la nuestra, ajustar los títulos y los grados, permitir, por ejemplo, que los IP den magíster, ¿es algo que se debate en el comando? ¿Es algo que ustedes han conversado? Adelante. Sí, muchas gracias. Mira, en realidad lo que nosotros hemos visto y que hemos constatado, y lo vemos a diario en nuestro trabajo diario, es que se requieren al menos dos grandes ámbitos de impacto. Uno tiene que ver con lo más académico, lo que tiene que ver más bien con la docencia, y ahí es indispensable contar con una agencia, por ejemplo, que dé las certificaciones, que objetivice los aprendizajes y las cualificaciones, es decir, que dé la certeza desde lo académico para poder justamente concretar estas trayectorias desde los liceos, desde la enseñanza media, a los CFT y B, también a las universidades, y de estos últimos también al sistema superior y a los distintos grados que la ley hoy día reconoce
nuestro sistema. También a los trabajadores, al reconocer estas cualificaciones, al reconocer estos aprendizajes, cómo se transforman en elementos objetivos que permiten generar las homologaciones o permiten generar los accesos efectivos a la trayectoria. Eso es como un ámbito. Y el segundo era lo que algo alcancé a señalar en la respuesta anterior, que tiene que ver y tiene que ir de la mano con una estructura de financiamiento y de apoyo. No sacamos nada con generar esta objetivización de corte académico, si luego el estudiante, si luego el trabajador no cuenta con los recursos como para poder financiar justamente esta trayectoria a la cual él, por condiciones propias, las logra. Entonces, logrando esta mancomunión de estos dos ámbitos, creemos que se derriban justamente estos nudos, estas situaciones que son en la práctica las que han impedido contar con una trayectoria de formación educativa desde las distintas variantes, desde los distintos orígenes, y que vayan fluyendo en la vida de las personas, trayectoria educativa asociada a sus trayectorias de vida. Gracias, Antonio. Ana Luz, en la misma línea, trayectorias, articulación, tú misma mencionaste los avances del marco de cualificaciones. Sin embargo, y vuelvo quizá a lo que mencionó Paulina, no tenemos un marco nacional. Tenemos un marco de TP, tenemos un marco que permite que la educación técnica converse con CENSE, con Chile Valora, pero no se conecta con la universidad. ¿Cómo ves tú esta convivencia y este crecimiento de una relación entre el subsistema técnico profesional y el subsistema universitario? Mira, lo primero, efectivamente, que también estaba dentro de las preguntas, para ir contestando también las preguntas que nos van haciendo, hubo este cambio porque la Ley de Educación Superior instaló un cambio estructural. Por lo tanto, eso permitió que hoy día tengamos una institucionalidad más fortalecida en términos de CENSE, Chile Valora, la Secretaría de Técnico Profesional y la nueva división de Técnico Profesional que no existía. Por ahí alguien me lo preguntaba por qué se había cambiado. Esa es la primera razón. Segundo, esto tenemos que verlo, la ley establece no solo nuevas potencias y nuevos requisitos para la educación técnico-profesional, sino que establece nuevos desafíos y nuevos requisitos para el mundo universitario. ¿Ah? Eso es lo primero. Y por una parte está el marco de cualificaciones TP y el otro que tiene que conversar con el futuro marco nacional de cualificaciones de toda la enseñanza superior, ¿no? Que ya tenemos algunas versiones hace varios años y ha sido una discusión que no la vamos a abordar aquí, pero ha traído bastantes seminarios ese tema. Entonces, aquí hay dos maneras de enfocarlo. Desde el mundo universitario, la articulación es compleja, pero no porque sea difícil de hacer, no es un problema de los títulos y grados. El problema es que en los estándares que salieron hace poco tiempo de acreditación y de certificación de la calidad, se establecen ciertos para el mundo TP, que desarrolle la innovación, y para el mundo universitario, la investigación, también la innovación desde otra línea y la transferencia. Por lo tanto, las universidades, lo primero, y antes de saber qué es lo que va a pasar con estos estándares, un primer warning de decir, a ver, qué es lo que se nos va a exigir en el sistema, ¿no? Y que está muy bien que avance en calidad. Por lo tanto, hay un tema que es, podríamos llamarlo desde el trabajo, desde las confianzas, desde la articulación. Es mucho más importante que nosotros podamos hacer la trayectoria hasta el mundo universitario y que eso no signifique para las universidades una amenaza desde el punto de vista del aseguramiento de calidad. Por lo tanto, tiene que conversar el SINASES con esta coordinación del sistema para que podamos hacer desde la calidad el abordar la trayectoria formativa. No es un problema de títulos y grados, no es un problema si los IP dan máster o no dan máster, o sea, a lo mejor pueden dar un magíster mucho mejor que una universidad porque tienen la parte profesional mucho más desarrollada. Si el problema es que tenemos que mirar la articulación de la trayectoria desde el punto de vista principalmente del aseguramiento de la calidad, porque si no vamos a formar profesionales que lo que queremos es que se inserten adecuadamente en el mercado laboral, ¿no? Entonces, es una discusión un poquito más amplia que solo lo de título y grado, que fue la pregunta que se planteó. Voy mirando el resto de las preguntas para contestar. Ya, gracias, Ana Luz. Fernando, a ver,
se plantea también ahí en el chat a propósito de la estrategia recoge el tema de trayectorias, recoge la idea de marco y de tener un sistema que conversa. ¿Cómo ven ustedes que estos dos subsistemas pueden orientarse mejor a las trayectorias de las personas? ¿Cuál es el rol entonces del Estado en poder aportar a esa mejor convivencia entre ambos sistemas? Bueno, partir por señalar que este es un problema que no ha sido resuelto, o sea, no está resuelto. No hay marco nacional de cualificaciones para educación superior, el marco nacional de cualificaciones para el mundo TP está en etapa piloto, entonces el tema de los límites es un tema que no ha sido resuelto. Y eso tiene una harta historia, o sea, viene del desarrollismo, fue profundizado durante la dictadura, en el que se centra en el fondo la ATP como espacio de negocio y como sin Estado, porque se ve como inversión en capital humano. Y que luego, en las últimas décadas, tampoco ha sido abordado y se ha de esta manera instaurado esta jerarquía universitaria ATP, en el que desde las universidades, bajo el famoso adagio como el que pueda lo más, pueda lo menos, se va generando una falta de diálogo que muchas veces hace que se traslapen, y después al final abordaré los temas que llegan incluso al financiamiento, y que hacen al final que tengamos un sistema que es bastante inorgánico y que está orientado más que racionalmente por razones de mercado, y mercado no orientado al mercado laboral, sino de mercado por mercado, de venta de credenciales. Con ello no queremos desmerecer a instituciones universitarias que cuentan con vasta trayectoria en la formación TP, pero también muchas universidades, digámoslo como son, buscan la educación TP para crecer en matrícula y generar más recursos, es decir, acercar. Ese es un problema que hay que enfrentar, y en ese sentido, si bien en la ley de educación superior existe un reconocimiento de su sistema TP, no se hace cargo de estos problemas y de estos conflictos. Es por ello que nosotros creemos que es fundamental, como decía Ana Luz, es cierto, no es solo el título y grados, pero es fundamental abrir esa discusión respecto a los títulos y grados, donde no se aborda. En la estrategia actual se habla de incorporar la posibilidad de magíster en IP, pero no se resuelve el núcleo central de qué pasa y cuáles son las diferencias pertinentes entre la formación técnico-profesional y universitaria. Y nosotros, por lo menos, entonces, tomando esta discusión en serio, convocar a todos los actores para redefinir la estructura de título y grado, y cómo eso dialoga con lo que está relacionado, y como ahí yo comparto con lo que se ha señalado respecto a que no es solo la estructura de título y grado, es la acreditación, el financiamiento, entre las posibilidades de crecimiento de la matrícula, entre otros. No es una definición sencilla, y que requiere un diálogo real para poder rediseñar esta nueva estructura, que también tiene que ir dialogado. Yo creo que es fundamental algo que, y ahí para rescatar algo que también señalaban hace un rato, las trayectorias, y acompañar las trayectorias, y generar una redefinición del currículum escolar, para superar la visión de que la formación TP en educación media sea para determinado oficio o especialidad, y reagrupar las actuales especialidades, de las cuales es muy difícil hacerse cargo, y orientar las áreas del conocimiento que permitan, de esta manera, como se habla de libertad, que permita efectivamente que las y los jóvenes puedan desarrollar todo su potencial, y no encasillarlos en determinados oficios, para que agrupemos en el fondo su formación en virtud de áreas del conocimiento que estén articuladas con la educación superior y que sean pertinentes. En el fondo entiendo que en la actualidad, solo para decir un par de cifras, no existe relación entre que ingresen directo al trabajo de la enseñanza media con la especialidad, el área del sector productivo y la especialidad que estudian en educación media. En lo mismo, situación similar pasa con la articulación entre los que sí continúan estudios. En ese sentido, es fundamental también ver esas trayectorias en serio, con los antecedentes sobre la mesa y con el diálogo con todos los actores, para que no limitemos a las y los jóvenes en su formación, para que puedan, y en ese sentido es fundamental que entreguemos herramientas para que puedan desarrollar todo su potencial, admitiendo movilidad educativa y pertinencia también con las necesidades. Gracias Fernando. Antes que se nos vaya el tiempo, queremos escuchar de ustedes respecto al financiamiento público de la educación superior. Justo se está discutiendo hoy en día la ley de presupuesto. En general, el presupuesto de la nación se ha concentrado en la formación académica. Las instituciones IP, SFT reciben menos del 20% del financiamiento estatal en educación superior, a pesar de acoger más del 40% de la matrícula. También tenemos esas mismas inequidades en la educación
media que se ha resuelto de alguna forma a través de fondos concursables, de equipamiento, de fortalecimiento. ¿Qué mecanismos usarían para poder mejorar o para poder reorientar el financiamiento de la educación superior en función de lo que hemos conversado, en función de las trayectorias, de la articulación y de las necesidades de las personas? Partimos por Ana Luz. Tienes que... Sí, perdón. Ahora Pero, oye, también algunas cosas de las preguntas que estaban ahí que me da un poco de pena no contestar, pero en el tema de regiones también es importante lo que se ha planteado en las redes futuro, redes de futuro técnico que se está desarrollando en las regiones. Muy importante, ya han habido, que es súper poco, pero tenemos que avanzar, 5.000 articulaciones entre la enseñanza media y la educación superior. Entonces, hay un tema que es importante de la articulación y de la garantía que le damos al sistema y a los egresados del sistema. O sea, otro ejemplo, si estoy buscando pega y ustedes me están entrevistando y yo les digo que salí de la Universidad Indoamericana, todos me mirarían con suspicacia. Bueno, esa universidad existió y se cerró en Chile a inicios del 2000. Eso no le puede pasar a nuestros jóvenes. No le puede pasar a los futuros profesionales, y por eso es tan importante que nosotros pongamos el foco en la calidad y en la calidad de la formación técnica y en la articulación. Financiamiento, me voy para allá. Primer punto, financiamiento. Bueno, siempre, mira, si fuera por financiamiento, ustedes saben que hace 10 años el presupuesto de educación era 4,6 billones y hoy día es 11,6 billones. O sea, si fuera por aumento de presupuesto y de inyectar recursos, seríamos los más secos del mundo, dado el aumento presupuestario que hemos tenido. Sin embargo, quiero poner algunos puntos que nos parecen relevantes. Mantendremos y aumentaremos, como lo hemos planteado, lo que tiene que ver para los procesos de innovación, el fortalecimiento de la formación TP en el nivel superior, el marco de cualificaciones, los FDI, muy importantes los FDI porque queremos apuntar a la calidad. En total, estos más o menos son 5.000 millones. No cambiaremos, no avanzaremos los fondos basales, si aquí hay un tema que probablemente viene por ahí la pregunta respecto a las becas Nuevo Milenio. Quiero decirles que el tema de financiamiento y de becas no hay que mirarlo parcializadamente, porque el 2016, que el tema de la beca Nuevo Milenio es un tema, se entregaba a través de ese ítem 192.000 millones y el 2018 108.000. Entonces hay que dar una segunda vuelta porque a lo mejor no es por ahí por donde tiene que estar, sino que en fondos de fortalecimiento que vayan a las instituciones para mejorar la calidad más que en el aumento de las becas. Entonces, eso es lo que yo les podría decir de financiamiento. Esos son los recursos que nosotros tenemos pensado y destinado, lo mismo que los recursos para la articulación, que también están considerados. Gracias, Ana Luz. Antonio, la misma pregunta relativa al financiamiento, a la distribución de los escasos recursos del Estado en el sistema, especialmente de educación superior. Vamos con... Sí. Gracias. Mira, en realidad el tema del financiamiento de la educación superior es un tema que venimos dando vueltas varios años al amparo, por ejemplo, del Consejo de Rectores. Y no lo vemos desde una mirada, como muchas veces se ha dicho, de corte defensa grupal, sino que lo miramos de manera bastante integral y hemos desarrollado propuestas en ese sentido. Al respecto, creemos que hoy día, por ejemplo, si ustedes analizan las partidas de educación superior, asociadas a educación superior, solo al Ministerio de Educación, porque hay otros ministerios que también tributan con recursos al sistema, encontramos que está repartido en más de 40 conceptos. Ya suena de inmediato ineficiente, poco efectivo, contar con tal variedad de instrumentos que al final, incluso si uno hace el análisis, hay algunos que son contrapuestos unos con otros y terminan anulándose. Lo que nosotros venimos proponiendo es que el país no resiste más tener esta multiplicidad de fondos que muchos se han creado y se mantienen en el tiempo por condiciones más bien históricas. Lo que creemos es que hay que generar líneas de financiamiento muy coordinadas, muy orientadas, por ejemplo, en los instrumentos de tipo estratégico que nos hemos definido como país. En nuestro marco normativo se habla de la estrategia de la formación técnica profesional,
que ha avanzado bastante bien y hay una serie de instrumentos y propuestas que han nacido al alero de esta estrategia. Por lo tanto, por ahí va la línea de financiamiento, ser acorde entre lo que estamos diciendo, pensando, con lo que se hace presupuestariamente todos los años. Lo mismo en la estrategia de educación superior que está en proceso de consolidarse, y que por lo tanto de ahí también van a nacer estas líneas de financiamiento, porque no sacamos nada con crear, con diseñar, con proponer, si el presupuesto, que es al final del día el motor que tiene el país, que tiene toda la institución, también si uno lo va bajando, es el que te permite hacer o no hacer las cosas. Por lo tanto, en el tema financiamiento, lo que estamos proponiendo es generar estos ejes, estos vínculos, por ejemplo, instrumentos asociados a financiamiento estudiantil, que esté en la línea de las estrategias de desarrollo, financiamiento institucional y financiamiento también de corte estratégico para todos aquellos elementos que escapan a los elementos anteriores. Otra de las cosas que hemos pensado y proponemos, que sin duda es vital, es que una parte de la distribución de los recursos del presupuesto de educación superior sea asignado a través de los gobiernos regionales. ¿Qué sacamos con tener gobiernos regionales, que son los que palpan día a día, los que tienen el conocimiento local de lo que necesita y no necesita cada comunidad, cada región, si el presupuesto se destina de manera centralizada en base a otros objetivos, en base a otras prioridades? Hoy día es fundamental, se puede hacer, no se requiere más recursos, se requiere más bien disposiciones, se requieren voluntades, y en esa línea van también nuestras propuestas de financiamiento. Junto con... Perdona. Por favor, sí, dime. Ya. Sí, no, es que te queríamos bien interrumpir para poder dar el paso al resto, pero si quieres completar la idea. No, me reservo minutos para cerrar más rápido. Al cierre. Bueno, Fernando. No, voy a ser más sintético esta vez. Lo prometiste. Mira, en nuestro programa el objetivo principal para la educación superior es la reconstrucción y expansión de la educación pública de gratuita y de calidad vinculada con las necesidades del país. Nuestro objetivo es garantizar el derecho a la educación, con el objetivo de reapropiar a la sociedad en la producción y reproducción del conocimiento, ¿no? En ese sentido, nuestra prioridad está en asegurar el funcionamiento, acreditación y sostenibilidad de los CFT estatales. Asimismo, queremos apuntar a su expansión, que sea consistente con criterios de empleabilidad, pertinencia territorial y coherencia con un nuevo modelo de desarrollo. De este modo, efectivamente, se busca aumentar la inversión en TP por medio de aportes basales a los CFT estatales. No obstante, acá hay una serie de problemas en el financiamiento relacionados con las actuales políticas de financiamiento que también tenéis que ser abordadas. En ese sentido, en relación a la política de gratuidad, los aranceles regulados y el polinomio, vamos a revisar la política de gratuidad, su regulación, cobertura, requisitos institucionales y su funcionamiento, y en particular vamos a detenernos en la situación en la que se da entre carreras IP y universitarias para que no existan arbitrariedades y diferencias injustas. En ese sentido, no es que exista una prioridad de revertir por revertir, sino que será el resultado de una revisión de la política de financiamiento en atención a estos criterios que ya señalaba. Y solo para cerrar, a propósito de una pregunta que se me ha hecho sobre los clústeres de desarrollo territorial, la idea es seguir la senda de los proyectos IPSFT 2030, de fomentar la innovación social y productiva desde las instituciones TP. Como tal, buscamos responder a los problemas sociales y productivos, no solo en relación a la educación empresa, sino también incorporando al Estado y las comunidades para tener una solución de problemas en su conjunto y satisfacer las necesidades del territorio. Muchas gracias, Fernando. Es verdad que han ido llegando muchas preguntas, súper interesantes, comentarios, y como no vamos a poder, obviamente, abordarlos todos, lo que sí nosotros nos comprometemos es a enviárselos a ustedes para que los puedan revisar con sus equipos de trabajo, con sus comités, comandos, y quizá enriquecer las propuestas que ya están reflexionando y tomar estos comentarios. Seguimos en el tema de financiamiento. Paulina, es tu turno. Hola, gracias. Oye, en tema de financiamiento nosotros vemos dos grandes focos a nivel macro, ministerio, país. Una gran desatención en lo que no es el caso de este seminario, la educación parvularia, y una gran desatención al nivel técnico de nivel superior, particularmente a sus estudiantes.
Por lo tanto, nosotros vamos a revisar todos aquellos programas que tengan que ver y que en el fondo dejen recursos a lo largo de la línea del camino, por decir, a lo largo del Estado, a lo largo de instituciones, y que no se focalizan en las personas y en lo que ellas eligen. Por lo tanto, podemos estar fortaleciendo sistemas de beca, cualquier sistema de subvención a las personas, pero reorientándolo porque nos parece que el descalabro económico entre lo que se está gastando en la educación superior universitaria y la educación superior técnico-profesional es demasiado grande. Por lo tanto, todos nuestros esfuerzos van a ser que con los recursos que cuente el ministerio, revisar programas y orientar recursos al fortalecimiento de las personas, los estudiantes, en la enseñanza técnica profesional de nivel superior, tratando de ajustar que puedan cumplir sus metas y su sueño, digamos, de estudio a través de un sistema como el que hablábamos antes de articulación y de un apoyo permanente. Porque el apoyo aquí no es, tal como se señalaba, estar dando solamente la beca. Aquí tenemos gente en técnico profesional que está en Chiloé, que puede tener que estudiar en Puerto Montt, ya bien cerca. Sin embargo, no tiene plata para pagar una pensión y para comprarse los útiles. Aquí hay mucho más que apoyar a la enseñanza técnica, que sea solamente la beca, la matrícula o lo que está vinculado a las instituciones. Aquí hay que ir a las personas, porque hay muchas personas, tal como hablaba Ana Luz, la persona en alto hospicio. ¿A dónde va después? ¿A dónde va si puede ir a Antofagasta, pero va a tener que quedarse, alojar, estudiar? La educación de excelencia ha estado siempre lejos de las casas de las personas. Lo estamos viendo con nuestro expositor. Él está en Manchester, Cambridge. Toda Inglaterra se trasladan los jóvenes a estudiar en lugares de excelencia. Y para trasladarse necesitan plata para vivir, plata para comprar el lápiz, plata para arrendar el libro, para muchas cosas. Y nuestra enseñanza técnica no ha tomado en cuenta que nuestros estudiantes de enseñanza técnica no solo requieren la beca y un aporte más, porque son los más desfavorecidos en la enseñanza superior y los que cada vez que hay una reforma, de nuevo salen desfavorecidos. Nosotros quisiéramos abordar esto y emparejar esta cancha. Gracias, Paulina, a toda la audiencia que ha participado en este foro. Los seguimos invitando a que dejen sus preguntas, sus comentarios en el compromiso de Equalis, de que se las haremos llegar a todos y todas los representantes de nuestros candidatos presidenciales. Antes de darles un minuto final, para una reflexión, quizás Adrián, si estás por ahí, tienes la cámara apagada, pero a lo mejor seguiste escuchando. Ahora sí. Ahora, Adrián, bueno, ha estado siguiendo esta conversación, escuchando este debate, viendo los comentarios que hay en el chat, algunos también referidos a tu presentación inicial, y nos gustaría entonces que pudieras hacer una reflexión final antes de que cada uno de nuestros invitados también pueda hacer su propio cierre. Sí, bueno, un minuto para no robarles tiempo, que son ellos los protagonistas. Es que creo que se han tocado muchísimos temas y muchísimos temas muy específicos. Yo simplemente hacer la reflexión que creo que a veces, evidentemente, el detalle de la política es importantísimo, no lo estoy, pero hubiera hecho falta una reflexión más amplia sobre el rol, o una reflexión más explícita sobre el rol que tiene que jugar hoy la formación técnico-profesional en Chile. Y también sobre algunos déficits. Esto lo reflexionábamos con las entrevistas a los chicos. En Chile la educación técnico-profesional media tiene un carácter finalista. Evidentemente la práctica no es así y la mayoría de ellos o gran parte de ellos intentan transitar hacia la educación superior.
Y la reflexión que nos hacían los chicos y que yo creo que es evidente es que la educación técnico-profesional de grado medio en Chile no permite acceder a un salario decente en este país. Y este es el libro que les comentaba al principio, es la principal problema que tiene la teoría del capital humano o la principal promesa incumplida. Y ya cierro simplemente diciendo que creo que hace falta una reflexión profunda, y ponía este ejemplo de la educación técnico-profesional de nivel medio que tiene un carácter finalista, pero en cambio cuando hablas con los alumnos no puede tenerlo porque no da para vivir, ya no hablo del salario, pero no da para vivir en condiciones dignas. Y por lo tanto aquí hay una reflexión de profundidad, y creo que evidentemente el diablo está en los detalles, y hablar de políticas muy específicas de articulación me parece estupendo, no lo estoy contraponiendo. Pero yo animaría a los candidatos a ser más explícitos sobre cuál es el rol que tiene que jugar la ATP y cuál es el rol que tiene que jugar la ATP de educación superior. Y luego, cuando tengamos esto claro, hablemos de políticas en concreto. Simplemente esta reflexión. Gracias Adrián. Por tu participación y también por esta última reflexión. Antes de dejar a cada uno de nuestros invitados con sus palabras finales de cierre, me voy a robar una frase que pone ahí uno de nuestros participantes. Dice: según sea la escuela, será el país. Nos recuerda Mauricio Berríos, que decía Gabriela Mistral. Que podríamos decir en este caso, según como sea el liceo, el CFT y el IP, pensando en los miles y miles de personas que están en este sector. Con esa frase que nos recordaba Mauricio, quizás invitarlo, más la reflexión que ha hecho recién Adrián, a unas palabras finales, un minuto cada uno. Adelante, Paulina. Bueno, gracias. No, yo estaba pensando efectivamente lo que señalaba Adrián. Sin embargo, en base al tema, para nosotros otra línea de trabajo fuerte va a ser tratar de buscar la mayor posibilidad de libertad a los directores. Digamos, desconcentrar los directores, me refiero del liceo técnico profesional. Actualmente, esto es una jaula. O sea, el director no tiene ninguna posibilidad. De hecho, son sumamente agradecidos los directores cuando reciben donaciones o cuando reciben aportes, porque es la única, de entes privados en general, es el único espacio donde pueden apoyar a sus alumnos. Lo que yo hablaba antes, en la enseñanza ATP, desde el liceo hasta la enseñanza ATP superior, las necesidades son muchas más que solamente llegar al liceo y elegir esta carrera. Hay aportes de privado para transporte, que ustedes creerían que ya con lo de la JUNAEP y pases escolares no existen, pero hay lugares en los que esto es vital y que solo se logra con aportes de otras personas de la comunidad. Por lo tanto, hay mucho que revisar sobre la libertad para el equipo docente en los liceos y la gran libertad a los estudiantes para elegir su camino de desarrollo y dar todo el apoyo financiero con programas existentes y nuevos para que puedan cumplir los sueños y su meta con articulación. Gracias, Paulina. Antonio, tus palabras al ir cerrando esta actividad. Muchas gracias. Sí, a propósito de una pregunta que se me hacía ahí respecto de que ya existe Chile Valora sobre las certificaciones, quería señalar que efectivamente lo que queremos es ir más allá de aquello, más allá de lo que ya se está haciendo, justamente para dar respuesta a los nudos, a los elementos que hoy día impiden avanzar en las trayectorias formativas técnicos profesionales y que se transforman en elementos de trayectoria también de educación formal con título y grado. Respecto de los recursos, es importante, por cierto, todos necesitan más recursos. La educación técnica profesional no es la excepción.
Pero aquí es interesante, y para todos los que hemos trabajado por años en temas de educación superior y en temas de financiamiento de educación superior, alinear objetivos con recursos. Es decir, no se requiere, no sirve de nada pedir más recursos si no están claros los objetivos, y por lo tanto es importante que los objetivos como país estén alineados con los recursos como a poderlos cumplir. De ahí nace todo. Me quiero detener en la parte del sello, que me faltó en la primera intervención, y con eso quiero terminar. Es importante el sello del trabajo, porque eso al final del día es lo que hace la diferencia en cada uno de los desempeños diarios de cada persona. El programa que hemos hecho es un programa robusto que lo hemos organizado a lo largo del país. Estos IU que se idearon en el programa de Yanna Proboste, ha significado que nosotros, el programa en particular, lo de educación superior, incluye muchos expertos, muchos trabajadores, muchos funcionarios que en el día a día se desempeñan en las distintas instituciones y desde los distintos ángulos de la educación y de la educación superior. Por lo tanto, y cuando digo de todo el país, es efectivamente de todo el país. Tenemos, y aprovecho de agradecer a algunos que están acá presentes también en esta pantalla, respecto de soporte en la conformación de esta propuesta. Y sin duda que cuando tenemos en Yasna una profesora, una persona que tiene el título de docente, no es así, sin duda que genera un sello particular, un sello muy potente respecto de lo que significa liderar un país y lo que significa para ella lo que es la educación. Entonces, eso también es muy relevante tener en cuenta, y habla de por sí solo en cuanto a las personas que creemos en la educación, que trabajamos en torno a la educación, porque estamos convencidos en su aporte a las personas y al país. Muchas gracias, Antonio, por tus palabras de cierre. Ana Luz, te escuchamos. Muchas gracias. 2 puntos que estaban ahí en el chat y no puedo no contestarlo. Javiera, efectivamente tenemos que mirar la propuesta de títulos y grados que se está trabajando. Es muy valiosa y es necesario para modernizar el decreto con fuerza de ley número 2. Carolina, que hablaba sobre el tema empresarial. Uno de los temas que por sí solo son relevantes es para aquellos sectores económicos que realicen los poblamientos sectoriales, tendrán trabajadores formados con pertinencia. Y eso es muy importante, especialmente para los sectores productivos. Y por supuesto que este marco de cualificaciones nos va a permitir este puente entre la educación, el sector económico y los trabajadores. Así que eso para contestar las 2 preguntas que estaban ahí. Mi mensaje final: Sebastián Sichel y todo su equipo, todos los y las que somos parte de su comando, somos hombres y mujeres de Estado. Eso quiere decir que impulsaremos esta política pública durante el futuro gobierno, y espero que sea nuestro gobierno, de la manera en que el país en consenso lo ha acordado. Y eso es muy importante porque les da garantía tanto a las instituciones del Estado como a las instituciones privadas que ofrecen formación, de que vamos a resguardar principalmente los temas de calidad y estableceremos los apoyos donde son necesarios para avanzar, especialmente en educación técnica. ¿En qué? En formación de técnicos calificados que aporten al desarrollo del país, trayectorias educativas y laborales de las personas que sean pertinentes, y articular los niveles educativos vinculando el mundo productivo y el mundo educativo. Muchas gracias por la invitación y un gusto también haber compartido con mis colegas. Gracias, Ana Luz, a ti. Dejamos entonces también a Fernando para que pueda hacer un comentario final de cierre. Adelante, Fernando. Quisiera tomarme este tiempo para responder la pregunta de Adrián Sancajo. Desde el comando de Gabriel Boric creemos que el rol de la educación técnico-profesional debe ser la reconstrucción del tejido social y productivo, acompañar el cambio de modelo educativo, las transformaciones hacia un trabajo decente y hacia un nuevo modelo de desarrollo. Debemos poner a las personas en el centro, y para ello creemos que es preciso fortalecer la actual institucionalidad, dotar las atribuciones para orientar la política educativa con el objetivo antes señalado. Asimismo, creemos que es fundamental, como decía antes, asegurar, fortalecer y ampliar la educación pública en todos sus niveles, educación media y en educación superior. Y para esto creemos que es fundamental ampliar la democracia con la participación de todos los actores, empleadores,
instituciones públicas y privadas, liceos, docentes, estudiantes, porque creemos que de esta forma podremos avanzar hacia cambios que den certeza, que den estabilidad, pero que tracen una dirección y un horizonte de transformaciones que creemos que es fundamental para nuestro país. Sobre todo considerando que todo esto ocurre en un contexto de crisis social, de movilización social, que golpeó fuertemente también a las y los egresados del mundo TP, donde muchos de ellos fueron incluso los que impulsaron las banderas de lucha. Así que con eso termino. Gracias, gracias Fernando, Ana Luz, Paulina, Antonio. Los que trabajamos hace muchos años en la educación técnica, la capacitación y la certificación de competencias, cada vez que vemos un programa de alguien, vamos así rápidamente a buscar qué dice para TP, y siempre nos quedamos con gusto a poco. Hace muchos años que nos quedamos con gusto a poco, así que yo espero que esta conversación, que esta reflexión, que la participación activa de las personas en el chat les permita también a ustedes en los días que quedan de campaña enriquecer sus propuestas y mirar con mucho cariño también y emoción a este grupo de estudiantes, trabajadores y trabajadoras que esperan que Chile tenga un sistema de educación técnica profesional robusto y que los acompañe a lo largo de la vida. Con esto yo los despido, me despido, y entonces dejamos en el cierre a Jorge Menéndez, director de Qualys. ¿Estás por ahí, Jorge? Gracias al panel, gracias a las preguntas también. Sí, bueno, en honor al tiempo estamos más que pasados, van a ser 10 para las 2. Darle las gracias nuevamente a nombre de Qualys, a todos los panelistas y a nuestro notable expositor Adrián Zancajo, quien gentilmente accedió a esta invitación. Sencillamente para cerrar, nos quedamos con una idea muy positiva, que los temas TP están presentes en todos los programas que aquí han sido expuestos, en programas de gobierno, en programas presidenciales, por lo tanto hay mucho que esperar, tal como decía Marcela, es todavía tiempo para seguir perfeccionando algunos ámbitos y esperamos que este espacio haya servido para eso. Bueno, y si hay segunda vuelta, serán nuevamente invitados a un nuevo debate. Muchas gracias, que tengan un lindo día, muchas gracias a los participantes y muchas gracias a todos quienes participaron de este webinar. Muchas gracias, que tengan una linda tarde.